Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo llevaron a Jesús un endemoniado mudo. Echó al demonio y el mudo habló. La gente decía admirada, nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio los fariseos decían, este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a la gente se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Y al Señor le traen un mudo endemoniado, y el Señor con su poder expulsa al demonio, y el mudo se desata y habla. Lo primero es que esto era extraño, esta expulsión del demonio en el Antiguo Testamento. Vemos cuando se narra en detalle una expulsión de un demonio por parte de Jesús, cómo lo hace sin esfuerzo. Sal de ahí, Satanás, dice, y ya, ¿no? Sin mediar un proceso, ¿no? No está horas y un ritual como un exorcista. Y el mudo que estaba trabado y atado en su lengua, se destraba ese órgano del hablar y habla. A nosotros se nos puede dar el poder de hablar, de que nuestra habla, nuestros pensamientos sean del Señor, estén llenos de la presencia de Dios, que nuestras palabras sean del Señor, que tengan la eficacia, que el Señor, si en María le pedimos al Espíritu Santo que nos llene de la sabiduría y la inteligencia con las palabras que tenemos que decir y con la fuerza de esas palabras. Sin duda que el Espíritu Santo con la intercesión de María lo hará. Y en cuanto al exorcismo, evidentemente en nuestro mundo no es un mundo de Dios, ¿no? También nos pide que nosotros de alguna manera exorcicemos todo esto, ¿no? Es un mundo, y más que nunca, hoy es un mundo que no es de Dios. Las influencias del enemigo nos vienen por todos lados, ¿no? Es decir, televisión, internet, el mundo mismo. El Señor puede purificarnos y quizá en mayor medida a nuestro entorno, ¿eh? Y el Señor a través de María, ¿eh? También en nosotros y alrededor y más allá podrán hacer esto. Y desatando entonces las cosas que hay en nosotros, como decíamos antes, podremos ser habitados más por el Espíritu Santo y tener esos pensamientos, esas palabras y esa eficacia en nuestras palabras para poder llevar esa presencia del Señor a los demás. Los discípulos estaban atados de alguna manera con los miedos y circunstancias y su pobreza antes de la venida del Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo en Pentecostés y son llenos de ese fuego, de esa sabiduría, de esa palabra, salen, rompen todas sus ataduras y tienen esas palabras que hasta inclusive son escuchadas en otros idiomas por los demás. Y a su vez, el Señor ve que la mies es mucha y los trabajadores son pocos, ¿no? Eh, Hoy por hoy sacerdotes, religiosos, diáconos, agentes pastoral son pocos, sigue siendo y mucho más que nunca. Y fíjense que la solución del Señor no está en estructuras, ¿no? No está en tales y cuales estructuras, sean cuales sean, ¿no? Por supuesto que esto implicará retiros, encuentros, pero no está tanto en una estructura, sino eh, pone el énfasis primordialmente, después uno le pondrá el camino que le tenga que poner según el tiempo y las circunstancias, pero está centrado en la oración. Rueguen al dueño de la mies que mande trabajadores a su mies. ¿Cómo la solución es la oración? Como la solución es la oración en el fondo para todos, para cambiar, para llegar al corazón del otro. Evidentemente, si después yo no predico, no muestro obras de caridad, no evangelizo, no sirve de nada, ¿no? O servirá en cierta medida. Si rezamos lo suficiente, sin duda, podrá haber una mayor afluencia de
obreros para esa mies, ¿no? Y que sean santos en el camino de Dios. El cura de Ars dice, en la oración todo se puede, son dueños, por así decir, del querer de Dios, ¿no? Es decir, de alguna manera todo es posible, ¿eh? De alguna manera eh, tenemos la voluntad de Dios en nuestras manos, por así decir, en la oración podríamos decir con el cura de Ars. Pero, y aún más importante, con el rosario, ¿no? Que es el arma de Dios. Uno descubre ese rosario como arma de Dios, tiene una eficacia extraordinaria en muchas cosas. La palabra arma era la utilizada por el Padre Pío cuando nombraba al rosario, ese Padre Pío que impactó, más allá de ser perseguido, ¿no? Por supuesto, porque era un santo, era perseguido, era no entendido, ¿no? Como denominaba al rosario como un arma, ¿no? Y es un arma que tiene un poder extraordinario, ¿no? Y con esto podríamos lograr muchísimas cosas. Sí, que haya más obreros, pero también tantas cosas de transformaciones nuestras y de los demás. Que María Santísima, aquella que quiere que haya obreros, que haya la reina de los apóstoles, que haya obreros para la mies, que la presencia del Señor, su amor, su luz, su gracia estén todos, para que todos también sean salvados y llevados al reino de los cielos, que interceda ante el Señor para que nos dé la gracia de creer en este poder de esa oración, de esa petición a través de María del Señor, al Espíritu Santo, para que purifique nuestro interior, purifique y exorcice alrededor nuestro, para que nos dé la gracia de poder hablar, para que mande obreros a su mies, ¿no? Verdaderamente ayudado por nuestra acción, por supuesto, pero fundado fundamentalmente en esa oración, ojalá que nos animemos a transformar el mundo aunque sea el pequeño mundo que nos rodea, porque como dice el cura de Ars, sois de alguna manera dueños del querer de Dios con oración, con esa oración, y, por supuesto, haciendo las obras consecuentes, realmente podemos lograr tantas cosas, podemos llevar esa presencia de Dios a tantos. Y les doy la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, a ustedes y a sus familias. Amén.